Bueno, realmente quiero empezar haciendo un pequeño recuento de aquello que se ha venido predicando, aquello de lo que hemos venido tratando de la segunda carta a los Corintios, ¿no? Recuerden que Pablo, el fundador de la iglesia en Corinto, ¿no? Escribe una primera carta para corregir algunas de las situaciones que se habían presentado en la iglesia en Corinto, ¿no? Sobre la carnalidad, sobre qué estaban haciendo en los abusos con la cena del Señor y muchas otras situaciones que Pablo escribe y trata de corregir, pero la iglesia no responde de una manera adecuada, así que Pablo va a visitarlos, pero se encuentra con un problema que ha llegado un grupo de hombres a los cuales Pablo mismo llama o llamará más adelante los superapóstoles. ¿Recuerdan? Estos personajes que están siendo nombrados ya en algunas ocasiones y que más adelante vamos a saber de quiénes Pablo habla. ¿Quiénes son estos superapóstoles, ¿no? Ya se han hecho famosos ya porque en algunas semanas los hemos escuchado y Pablo va más adelante a mostrar quiénes son. Pero bueno, vemos y Pablo hace ver cómo es la iglesia en Corinto decidió escuchar a estos hombres, decidió escucharles, decidió albergar en su corazón enseñanza que estos hombres estaban dándoles. Y empezaron a apartarse del mensaje que Pablo había dado, empezaron a rechazarle y empezaron a aceptar muchas falacias que estos estaban diciendo en contra de Pablo. Y en especial una persona dice, se levanta en la iglesia y se presenta como el ofensor a Pablo, está en contra de Pablo. Y Pablo dice que no prefiere confrontarse, más bien prefiere irse y dice que volveré otro momento a conversar, a solucionar este problema, pero para que no se haga más grande la situación, él decide irse, él decide marcharse para en otro momento venir y solucionar esta situación. En este espacio de tiempo, Pablo escribe esta carta severa, esta carta dolorosa, ¿recuerdan? Una carta que no consta en el canon bíblico, pero bueno, Dios sabe por qué no permitió tener esta carta en el canon, pero vemos y a la luz de lo que se relata en la segunda carta, vemos que fue una carta sumamente dura, una carta que realmente movió el piso de la iglesia en Corinto, ¿no? Es una iglesia que realmente, creo yo que si la primera no pudo corregir lo que realmente Pablo quería hacer, la segunda carta, siendo tan fuerte, siendo tan confrontante, ¿no? Siendo tan frontal en contra de lo que ellos estaban haciendo, vemos que a la final surtió un efecto, el efecto que Pablo esperaba. Y trajo este efecto, el efecto de esta carta trajo a Pablo consuelo, el consuelo de Dios para su vida, ¿no? Entonces, el capítulo 7 es, de alguna forma, el capítulo que finaliza acerca de lo que hemos venido hablando, acerca del consuelo de Dios, ¿no? El consuelo que creo yo que cada uno de nosotros queremos en múltiples circunstancias, en muchos espacios de nuestra vida, estamos esperando ese consuelo de Dios. Les dije, les hacía este recorderis también de aquello que hemos venido enseñando, porque en este capítulo van a toparse algunos aspectos que Pablo va a mostrar, como dije, en ese efecto que la carta causó en la iglesia en Corinto. Así que es necesario recordarlo para poder engancharnos a este capítulo 7 y poder ver con claridad el desenlace de aquello que surtió en la iglesia en Corinto. ¿Qué es importante? Recuerden, nosotros siempre estamos en la predicación expositiva. Yo sé que algunos pueden decir, ya otro temita como para que nos despierte un poquito, nos mueva los sentimientos, pero como siempre digo, si la palabra de Dios no nos mueve, queridos hermanos, ¿qué nos debería mover? Si el mensaje que Dios pone en su palabra no nos mueve, no nos emociona, no nos alienta, no nos afirma a seguir adelante, ¿qué podría haber que nos haga permanecer firmes en Dios? ¿Verdad? Empezamos el capítulo 7. Como dije, recuerden el contexto de esto para que en los posteriores versículos vamos a engancharlo. El capítulo 7 empieza y dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿Recuerdan cuáles eran las promesas que la semana pasada Juan Diego compartía y enseñaba? Era que si nosotros salíamos del mundo, el Señor, ¿qué sería para nosotros? Sería nuestro Dios, ¿no es cierto?
Si nosotros nos apartamos del mundo, Él sería nuestro Señor. Dice, si nosotros nos separamos, Él sería para nosotros algo importantísimo. Sería por Padre. Y nosotros, ¿qué dice? Seríamos hijos de Él. Qué promesa para grande. Amén, queridos hermanos. Porque, déjenme decirles, y hubo un pequeño concilio con el liderazgo acerca de esto. Y ahora tenemos claro que antes, y yo lo prediqué también en algún momento, solo el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, el único pueblo escogido por Dios. No había otro pueblo. Los gentiles, el resto de personas estábamos condenados al infierno. Así de claro. ¿Por qué? Porque no había esperanza para nosotros. Pero el Señor trae esta esperanza para nosotros, para aquellos que hemos decidido creer en Él. Aquellos que decidimos salir de un lado para estar en otro lado, donde Él sería nuestro Señor, donde Él sería nuestro Dios, donde Él sería nuestro Padre. Y esa es la promesa que nosotros tenemos como iglesia, hermanos, como un pueblo de Dios. Esa es la promesa. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, dice. ¿Recuerdan? Juan Diego decía, cuando Pablo hace mención a esto, habla de todo. Y la Escritura es clara, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, de todo pecado oculto, de toda situación que puede estar ahí sesgando nuestras vidas, puede estarnos impidiendo crecer, algo que en realidad no es visible a las demás personas, algo que a lo mejor ni tu cónyuge ni tus hijos pueden ver, pero tú sabes que está ahí presente. Y que muchas veces no has querido luchar, no has querido confrontar aquel pecado y simplemente has cedido a ese pecado. Pero la Escritura dice, limpiémonos de toda contaminación de carne. Tenemos esa promesa, ¿no? Tenemos la promesa de que ahora somos hijos de Dios. Pero creyendo y teniendo esa promesa, debemos ir caminando día a día. ¿Recuerdan cuando yo predicaba y decía que el espejo nos muestra lo que nosotros tenemos que lavar en nuestras vidas? Pero es Jesucristo el que nos ayuda día a día y nos lleva ¿de qué? De gloria en gloria, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. De toda contaminación de carne, de todo pecado, hermanos, de todo pecado oculto. Es muy triste ver que ahora la predicación en muchos lugares se ha vuelto tan tenue, tan suave, que no hay temor a Dios. Hay muchos cristianos incluso que pisotean, hermanos, la gloria de Dios. Escuchan, se emocionan, cantan, saltan, pero salen de este lugar o salen de sus lugares donde asisten en la congregación y siguen pecando. ¿Por qué? Porque no han entendido a qué hemos sido llamados como hijos de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne, hermanos, y de espíritu. ¿Cómo es esto de espíritu? Los pecados visibles pueden ser aquellos pecados que están en la carne. Aquellos incluso que, como dije, no pueden ver nuestros cónyuges, pero que Dios sí sabe que están ahí, que Dios los ve. Y aquellos pecados de espíritu pueden ser, hermanos, los contrarios al fruto del Espíritu Santo. Que puede ser la ira, la envidia, el orgullo. Pasan desapercibidos, ¿verdad? Incluso como cristianos, algunas veces he escuchado a algunos, todos tenemos, dice, nuestro grado de orgullo. He escuchado yo a algunos cristianos. Y la verdad es que es así, todos tenemos nuestro grado de orgullo. Pero la palabra nos dice que nos limpiemos de aquello. Noten este primer versículo del capítulo 7, ¿por qué? Porque hablamos en el contexto del consuelo de Dios y ciertamente nosotros en múltiples ocasiones vamos a necesitar ese consuelo de Dios y este va a ser no quiero decir requisito, pero un componente, ¿no?, que va a estar presente en nuestras vidas para que el consuelo de Dios venga a nosotros, que nosotros nos estemos perfeccionando en la santidad, en el temor de Dios, no perfectos, ¿no? Siempre aclaramos eso, hermanos,
Perfectos creemos que no somos nadie, pero caminamos hacia esa perfección. Como dije nuevamente, de gloria en gloria, día a día. La Escritura dice, el que peque no peque más, el que roba no robe más. No necesitaríamos un seminario para enseñarle a alguien que no debe robar, ¿no es cierto? La Escritura es clara, concisa. El que adultere ya no adultere más. Entonces día a día nosotros debemos ir caminando hacia la libertad, hacia el perfeccionamiento de la santidad en el temor de Dios. Como dije, este va a ser uno de los componentes que vamos a necesitar nosotros para que el consuelo de Dios llegue a nuestras vidas. Seguimos, versículo 2. Dice, admitidnos, dice Pablo. Siempre me sorprende el apóstol Pablo y veo ese corazón de apóstol, realmente ese corazón de servicio, de siervo al Señor. Yo he dicho en muchas ocasiones, si alguien tenía algo de qué gloriarse era él, el apóstol Pablo. Conocedor de la Escritura, versado en la palabra, estudiado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro de la palabra en esos momentos. Y vemos a un corazón totalmente humilde. Si Pablo, inspirado por Dios, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, es porque Pablo lo ha hecho así. Y déjame decirte algo, necesitas tener un corazón limpio, no perfecto, limpio, para poder corregir a otra persona. Para que la corrección traiga el fruto adecuado a nuestras vidas también. El fruto adecuado que uno espera. Pablo dice admitirnos. Un corazón humilde dice admitirnos. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Pablo empieza aquí dando una disertación de la honestidad que él tiene. Recuerden, hay una ofrenda que se está levantando en la iglesia en Corinto para los santos de Judea, ¿no? Y es una cantidad significativa por lo que la Biblia muestra, porque esta era una de las falacias con la que los superapóstoles estaban haciendo quedar mal a Pablo, diciéndole, Pablo está tomando ese dinero y no lo está llevando para allá. Pablo está engañándoles, pero Pablo en el versículo 2 dice, admitidnos, nuestras vidas son transparentes. Aquí están, ¿recuerdan? Los superapóstoles tienen cartas físicas, pero nosotros tenemos cartas en los corazones con ustedes. Ustedes nos conocen. Nuestras vidas son transparentes. A nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie le hemos pedido que sea partícipe de algo que no esté correcto en cuanto a la ofrenda. A nadie hemos engañado. El 3 dice, no lo digo para condenaros, pues ya he dicho, antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo lo que está diciendo, la carta que yo les escribí, la carta severa, dolorosa, no la escribí para condenarles. No la escribí para decirles que haya castigo sobre ustedes. Cualquiera de nosotros, aún en proceso, hombres en proceso, ya hubiéramos dicho que el Señor se haga cargo de esa iglesia porque no tienen nada de bueno. ¿Recuerdan a los corintios cómo eran? Pecadores, carnales, peleoneros, contenciosos, habladores, murmuradores. Pero Pablo dice, no he escrito esta carta para condenarles, sino que ya les he dicho que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo ama tanto a la iglesia en Corinto que está dispuesto a eso y ha entregado su tiempo para eso, para que la iglesia sea vivificada juntamente con él. El 4, mucha franqueza, dice, tengo con vosotros. Pablo dice, si yo les escribí de esa manera, si yo les escribí de tal forma, es porque tengo mucha franqueza con vosotros, con ustedes. No les escribí para condenarlos. Es algo así como cuando uno ve que nuestro hijo está
yendo por un camino equivocado. Los que son padres van a entender esto muy bien. Y aquellos que están en el proceso, aprendamos, porque muchas veces tenemos que usar de mucha franqueza con nuestros hijos, en la confianza que tenemos. O no solamente puede ser con nuestro hijo, sino con alguien que realmente tenemos una confianza tal que podemos ser muy frontales con aquella persona. Y podemos sentarle y decirle, mira, esto es lo que estás haciendo mal. Esto esto es lo que tú estás haciendo mal. En contra no solamente de Dios, sino en contra de nosotros como tus padres. Y no lo hacemos para condenarles, ¿no es cierto? No lo hacemos para juzgarles, sino lo hacemos, ¿por qué? Porque les amamos y queremos que cambien la forma en la que están ellos caminando. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Mucha franqueza tengo con vosotros, por eso les he escrito de esa manera. Dice, mucho me glorío con respecto de vosotros. Y aquí uno puede decir, ¿cómo es eso? Estamos hablando de que la iglesia en Corinto es una iglesia carnal, ¿no? Peleonera, murmuradora, rechazó a Pablo, lo trató mal, ¿no? ¿Cómo es esto de que Pablo viene en este versículo y dice, mucho me glorío con respecto de vosotros? Como dije, recuerdan, hay un antecedente en cuanto a la iglesia en Corinto, que Pablo envía a uno de sus discípulos, a Tito. Envía esa carta y realmente cuando ve que Tito se demora, se angustia mucho, va a verlo en Troas, y cuando está ahí viene Tito y le dice que la carta surtió efecto. Pablo le dice, la carta surtió efecto. Ellos escucharon lo que tú les escribiste y se arrepintieron. Ellos aceptaron su error y al escuchar lo que tú les escribías, ellos se compungieron y dijeron, sí, es verdad, lo que Pablo está diciendo es verdad. Y se arrepintieron, Pablo. Y en eso se gloria Pablo, en que los corintios se arrepintieron. Lleno estoy, dice, de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pablo siente consolación al saber de que los corintios se arrepienten y tienen deseo de volver a verle, y le dicen a Tito que le diga que ellos se arrepienten, que ellos han decidido nuevamente escuchar a Pablo y reconocen que Pablo es el pastor de la iglesia, que Pablo es el que fundó la iglesia en Corinto. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando estás esperando la respuesta en algo, ¿no?, y estás centrado en aquello? Y eso es lo que muestra en el capítulo 2, versículo 12. Vamos un ratito a capítulo 2, versículo 2. Dice, cuando llegué a Troas, dice, para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Pablo va a Troas, no encuentra ahí, pero en Macedonia encuentra a Tito y le responde todo lo que les acabé de decir. Pero cuando está en Troas, Pablo está muy ansioso, está preocupado porque no encuentra a Tito, no ha regresado Tito con la respuesta. ¿Te ha pasado alguna vez que tú esperas la respuesta en alguna situación y aunque ya vienen cosas que pueden alegrarte y buenas noticias, y tú no quieres otra cosa que la respuesta en aquello que estás centrado? Pues eso es lo que estaba sintiendo Pablo en ese momento. Que aunque hubo puerta abierta en Troas para predicar el evangelio, él no pudo. ¿Por qué? Porque estaba centrado su corazón en la respuesta que la iglesia de Corinto tenía que dar en cuanto a la carta de Pablo. Pero ahora ya sabemos que la respuesta fue de arrepentimiento, la respuesta fue de reconciliación con Pablo, y esto lo llena de consolación a Pablo. En eso dice sobreabundo de gozo. Todas las tribulaciones que pude haber estado pasando quedan en poco, sabiendo de que la iglesia escuchó el mensaje.
el 5. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, aquí lo dice nuevamente Pablo, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pablo no solamente luchaba con la espera de esta noticia, ¿no? Hace ver que había muchos conflictos en Macedonia, en las otras iglesias. Imaginémonos también los conflictos que estas iglesias tenían y venían a Pablo y querían que Pablo actúe. Y no solamente eso, sino que los judíos también buscaban a Pablo para, no sé, apresarlo, para causarle daño. Y había muchos conflictos. Pero no solamente eso, sino que por dentro Pablo sentía el temor de qué le podía haber pasado a Tito. Y él recuerda y me imagino en su mente diciendo, si a mí que fundé la iglesia me trataron mal, me rechazaron, ¿no?, me despreciaron, ¿qué pasaría con Tito? ¿Qué pasaría con Tito? No sé, a lo mejor se imaginaba a Tito leyendo la carta y la iglesia en Corinto cogiendo una piedra cada uno y ya apedrándolo. Y ese es el temor que tenía Pablo. Atribulados, dice, de fuera conflictos, de dentro temores. Versículo 6. Pero Dios, dice, esto es bonito. Pero Dios, dice, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. ¿Sabes quién trae consuelo a nuestras vidas, hermanos? ¿Saben quién trae ese consuelo? ¿Quién puede traer ese consuelo? Solo Dios. ¿Quién puede traer esa respuesta a aquello que estamos anhelando? Es Dios. Dice, pero Dios que consuela a los humildes. Y aquí Pablo muestra una condición. Dios va a consolar a los que son humildes. ¿Y qué significa ser humilde? Ser humilde no significa ser pobre, hermanos, porque hay muchos pobres que pueden en su corazón ser muy orgullosos. Ser humilde significa que yo acepto mi condición, acepto mis limitaciones, ¿no? Acepto lo que yo no puedo cambiar, pero reconozco que en esas mismas debilidades necesito de Dios. Necesito totalmente de Dios. En mis fuerzas no puedo nada, pero en los brazos de Dios sí puedo ir de gloria en gloria, hermano. En Mateo 11:28 dice, el Señor Jesús dice, aprendan de mí que yo soy manso y humilde de espíritu. La persona que es humilde, queridos hermanos, es la persona que escucha la voz de Dios. El humilde es aquel que es obediente a la voz de Dios. Y Pablo está diciendo eso, pero Dios que consuela a los humildes, nos consuela a nosotros. Nos consoló con la venida de Tito. Recuerden, él estaba preocupado por Tito. Había mucho temor en su corazón por lo que le había pasado a Tito. No sé si alguna vez te ha pasado que envías, no sé, a uno de tus hijos a la tienda. Les cuento eso porque hace algunos años pasó esto con uno de mis hijos. Mi esposa manda a comprar algo a uno de mis hijos y uno de mis hijos se demora, no sé, creo que 1 hora en comprar algo, a 1,5 cuadras de donde vivimos. Entonces cuando pasa mucho tiempo, empieza a causar desesperanza en el corazón, ¿no? Y esa es la preocupación que Pablo tenía. Tito se había demorado demasiado, no había respuesta, ni siquiera lo veía a Tito. Y me imagino que Pablo decía, ok, si a lo mejor los corintios no quieren escucharme, ya no quieren el mensaje que yo traigo de parte de Dios, pero quiero verlo a Tito. Me consolaría verle a Tito con vida. Y como dije, mi esposa envía a uno de mis hijos, se demora 1,5 horas y mi esposa empieza
a asustarse en su corazón de qué había pasado, sale a buscarlo, encuentra todos los locales donde iba a comprar cerrados, apagadas las luces, porque creo incluso se había ido la luz en esa calle, y en el corazón de mi esposa hubo sufrimiento, temor en ese momento. ¿Por qué había pasado? Por lo que había pasado en la vida de mi hijo. Estaba desaparecido. Me llama al teléfono, estaba viniendo yo de mi trabajo, me dice, Carlitos no aparece, y yo también entro en temor, en miedo, y digo, ¿qué pasó? Sabiendo de que ahora roban a tantos niños, ¿no es cierto? Empezó a meterse el temor en mi corazón. Saben que al cabo de 2 horas aparece mi hijo, ya ha estado en un lugar donde realmente mi esposa no lo vio, no había corrido ningún peligro. Pero mientras ese lapso de no saber qué pasaba, había mucho temor, mucho miedo de lo que podía estar pasando. Y ese es el temor que tenía Pablo con Tito. Pero dice, pero Dios que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Lo ve a Tito y se consuela Pablo, dice, me imagino haciendo así, está vivo Tito. Qué bueno verle a Tito con vida. Y el 7 dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con el que había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Dios no solo consoló a Pablo con la venida de Tito, sino que consoló también en cuanto a la consolación que la iglesia había dado a Tito. ¿Recuerdan lo que les decía hace un momento? La iglesia en Corinto recibe la carta severa, son corregidos fuertemente, y ellos se dan cuenta y me imagino que lloran, vuestro llanto, dice, lloraron amargamente y dijeron, es verdad, ¿cómo fuimos a hacerle esto a Pablo? ¿Cómo fuimos a rechazarle a Pablo? ¿Cómo fuimos a portarnos de esta manera con él? ¿Sabes qué, Tito? Vuelve con Pablo y dile que nos perdone, que en realidad estamos arrepentidos, que en realidad reconocemos nuestro error y nos arrepentimos y queremos que Él venga nuevamente con nosotros. Y tal es así que ellos reprenden también a esta persona que se había puesto en contra de Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo dice que él perdona al ofensor y que también les pide a la iglesia en Corinto que perdonen al ofensor? Y Pablo dice, me regocijé mucho al ver la solicitud, al ver cómo ustedes se condujeron con este asunto. Sabiendo de que trataron bien a Tito, sabiendo de que se arrepintieron, haciéndome saber el afecto que en realidad me tienen a mí y de la forma que ustedes se arrepintieron. El 8 dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, porque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Sabes que para que venga consuelo muchas veces a algunas situaciones que nosotros anhelamos que cambien en nuestra familia, en nuestro trabajo, muchas veces tenemos que tomar decisiones severas. Pablo dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, dice, aunque lo lamenté en ese momento, aunque en ese momento pensé, creo que fue muy duro lo que yo les escribí, creo que me pasé un poco en cuanto a lo que escribí para ellos. Aunque en ese momento lo lamenté, dice, porque veo que aquella carta por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Ahora me gozo, ¿por qué? No porque haya sido contristados, dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios. Aunque en ese tiempo lo lamenté, pensé que la carta era dura, era muy severa, ahora ya no me lamento, no me arrepiento de haber escrito, no me arrepiento de haberme guardado nada, porque veo que Dios les concedió el arrepentimiento. Y ahora estoy siendo yo consolado, dice Pablo. Muchas veces, queridos hermanos, para que venga el consuelo a nuestras vidas, como dije, hay que tomar decisiones en muchas ocasiones severas, drásticas.
No necesariamente para dañar la vida de la persona o a quien quieres enseñar. No con el ánimo de dañar, sino que para que venga arrepentimiento al corazón de esa persona. Muchas veces los padres están anhelando tanto que sus hijos cambien. Están anhelando tanto que sus hijos den un giro de 180 grados y reconozcan quién es Dios. Pero no han tomado ninguna decisión. No han hecho nada para que eso cambie. No han contristado para arrepentimiento, según Dios. Muchos padres se sorprenderían solamente al poner límites a sus hijos, en realidad lo que puede causar eso en el corazón de ellos. Hoy tenemos una generación que tiene miedo de corregir, de reprender a sus hijos. Pero nosotros que somos llamados la iglesia de Dios, tenemos que saber que la disciplina se da en amor. Y el que ama disciplina, y el que ama corrige, y el que ama exhorta. ¿Por qué? Porque lo hacemos para que dé un fruto de arrepentimiento y que pueda dar un cambio. Y ese es el efecto que tuvo la carta de Pablo en los Corintios. Los corrige, les enseña, les exhorta, les llama la atención severamente, fuertemente. Pero ellos son solícitos, son sabios, se arrepienten, se compungen y estaban yendo en una dirección y se dan la vuelta y empiezan a ir en la dirección que Pablo les estaba enseñando. Esto aplica a muchas áreas de nuestras vidas, queridos hermanos. Sigamos. ¿Para qué? Dice, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Pablo primero tiene un corazón limpio para enseñar a la iglesia. Corrigió severamente con un corazón limpio a la iglesia. El 10. Porque la tristeza que es según Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Cómo es esto? Pablo está diciendo, si lo que yo hice al escribir esta carta severa trajo este arrepentimiento para salvación, no hay de qué arrepentirse. Cuando tomes una decisión, querido hermano, que traiga esa tristeza para arrepentimiento en la vida de alguna persona, tienes que estar confiado de que se hace primero según Dios y que se hace para traer salvación, no para causar daño. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo produce muerte. Muchas veces hemos hablado de esta analogía acerca del pecado en cuanto a alguien que ha sido tentado por el adulterio. Ha sido fuertemente tentado, pero tiene la confianza y su fe puesta en Dios y reconoce que aunque es débil, sabe que necesita de Dios y va y habla con su cónyuge, va y habla con aquellos que pueden ayudarle y decirle, mira, estoy siendo fuertemente tentado con esto. He sido atribulado en aquello, necesito ayuda. ¿Sabes que la corrección que le pueda dar una persona le puede traer tristeza, pero esa corrección, esa tristeza le puede traer a salvación a esa persona? ¿Por qué? Porque busca en ese arrepentimiento, busca a Dios. Muy contrario a la tristeza que puede producirse cuando alguien es insofacto, pescado en el delito, como dicen los abogados. Cuando alguien ha sido descubierto en el delito, esa tristeza puede ser porque en verdad pisoteó la gloria de Dios, puede ser porque se siente mal, porque defraudó a su esposa, pero no es una tristeza necesariamente que viene según Dios. Es una tristeza, ¿por qué? Porque se da cuenta que puede perder a su esposa, se da cuenta que puede perder a su familia, se siente triste a lo mejor, pero tiene dos decisiones: o realmente se arrepiente y pide a Dios que le conceda ese arrepentimiento para salvación, o endurece su corazón. Y de esa tristeza es la que habla Pablo, que produce muerte, un corazón endurecido.
Como dije, se sintió mal por un momento, pero pasará 1 o 2 meses y volverá a cometer lo mismo. No ha habido un verdadero arrepentimiento en aquello. El 11. Porque he aquí, dice, esto mismo, de que haya sido contristado según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en este asunto. Y Pablo está mostrando algunas de las características que producen un verdadero arrepentimiento, según Dios. Ellos, los corintios, habían hablado en contra de Pablo, habían aceptado falacias que estos superapóstoles habían dicho en contra de Pablo, pero al escuchar la carta y al compungirse, al arrepentirse, nuevamente ellos le dicen a Tito, ¿sabes qué? Dile a Pablo que nos arrepentimos, que queremos verle, ¿no? Que realmente nos sentimos indignados por aquello que hicimos, que realmente le amamos mucho a Pablo y queremos verle, queremos que esté con nosotros y queremos que él venga a visitarnos. Esas son características de un verdadero arrepentimiento. Busca la restitución, busca restablecer relaciones que muchas veces pueden estar rotas. Busca restablecer la confianza, y no solamente en palabras, sino en actos que puedan demostrar ese verdadero arrepentimiento. El 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros, delante de Dios. Pablo dice, si os escribí esta carta no era para que me defiendan solamente a mí, o no era para que me defiendan a mí y yo quedar como el bueno de la película, no era para que ustedes tomaran posiciones y dividieran a la iglesia y unos estén con ellos y otros estén con mí. No, la escribí para que sea manifiesto el amor que yo tengo por ustedes delante de Dios. Es un amor limpio, es un amor que Dios ha puesto y por el cual estoy dispuesto a vivir y morir juntamente con ustedes para que ustedes conozcan la verdad de Cristo. No he buscado polarizar, no he buscado beneficio en esta carta, he buscado que el amor de Dios sea manifiesto, que el amor de Dios por vosotros sea manifiesto en esto. El 13 dice, por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por vosotros. Hemos sido consolados, dice, por lo que hicieron ustedes por Tito. Eso nos trae regocijo, eso nos trae consolación a nosotros en nuestro espíritu. El 14 dice, pues si de algo me he gloriado con respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Pablo envía a Tito, y a lo mejor Tito decía, ¿sabes qué, Pablo? Si te rechazaron a ti, no sé qué me irán a hacer a mí, ¿por qué no envías a Timoteo? Él es un poco más joven, puede tener un mayor efecto, una mayor aceptación con los corintios. Pero no sé si te ha pasado cuando ves a alguien y lo ves caminar y lo ves día a día y dices, yo tengo una esperanza en esta persona. Sé que puede cumplir una tarea que quiero darle. ¿No? ¿Te ha pasado? Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo encomina a Tito y le dice, Tito, tú lleva la carta. Sé que tú puedes lograr aquello. Sé que los corintios van a recibirte bien. Y eso es lo que dice, el gloriarnos con Tito resultó verdad. ¿Por qué? Porque resultó como yo creía en mi corazón. Y resultó también el gloriarme en ustedes, que realmente ustedes supieron rescatar aquello que yo les enseñé, supieron arrepentirse y supieron darle consuelo a Tito y supieron a través de ese consuelo traer consuelo también a mi vida. El 15 dice, y si su cariño para con vosotros es aún más abundante,
cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibieron con temor y temblor. Me gozo, dice, de que en todo tengo confianza en vosotros. Amén. Podemos ver cómo se da el desenlace de esta situación, de este problema que estaba dándose de la iglesia de Corinto con Pablo. Y cómo Dios trae el consuelo a Pablo. De cómo Dios consuela a Pablo. Él nos muestra que Él consuela a los humildes. Recuerdan la Escritura, un corazón humilde, Dios no lo rechaza. Dios ve de lejos al orgulloso, pero a un corazón contrito y humillado, Dios nunca rechaza. Estamos llamados a vivir en humildad, hermanos queridos. Creo que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas el consuelo que Dios puede traer y solamente Él puede traer a nuestras vidas. Realmente no sé qué es lo que nosotros hayamos estado pasando en estos tiempos, lo que ustedes, queridos hermanos, estén pasando en estos tiempos. Dificultades financieras, familiares, con los hijos. Realmente creo que hay muchas cosas en las que nosotros necesitamos el consuelo de Dios. Pero si algo nos enseña este capítulo, es que debemos accionar, tomar decisiones, muchas veces decisiones drásticas, que parecen ser drásticas, pero que a la final traen un buen fruto, el fruto que realmente nosotros anhelamos, el fruto que realmente nosotros queremos que se dé. Qué tristeza trae al corazón de un padre cuando un hijo se pierde. Y realmente, ¿quién podría decir, no tengo el valor para decirle frontalmente lo que está haciendo mal para que cambie? Muchas veces muchos padres se callan y solamente ven desperdiciarse la vida de sus hijos. El llamado es a accionar, a tomar decisiones muchas veces que nos parecerían fuertes. Pero Pablo dice, aunque lo lamenté en ese momento, no lo lamento ahora, porque puedo regocijarme en el arrepentimiento que produció en el corazón de cada uno de ustedes, iglesia en Corinto. Ese puede ser el fruto que nosotros estamos esperando. Busquemos que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo sean contristados según Dios y que se produzca un verdadero arrepentimiento para salvación, hermanos queridos. Pongámonos de pie, por favor. La Escritura nos muestra 5 aspectos que nosotros tenemos que tener presentes y claros en nuestras vidas para que el consuelo de Dios se dé de una forma en la que realmente tiene que darse. Primero, un corazón limpio, dispuesto a enseñar y a exhortar con disciplina, con amor, pero también dispuesto a recibir esa disciplina y esa enseñanza con amor. Un corazón humilde, reconociendo la necesidad de consuelo y reconociendo lo que realmente somos también. Reconociendo de que Dios nunca ha rechazado a un corazón contrito y humillado. Que el orgullo no haga casa en nuestro corazón. Tercero, que estemos dispuestos a recibir la corrección que viene de parte de Dios, pero que claramente puede utilizar a nuestro cónyuge, a nuestro hermano, a nuestro pastor, a todo instrumento que Dios pueda utilizar para que traiga esa corrección a nuestras vidas. Debe haber tristeza, pero una tristeza que nos lleve a arrepentimiento. No una tristeza que nos produzca solamente un cargo de conciencia, sino una tristeza que nos lleve a arrepentimiento. Sabiendo qué es lo que hemos pisoteado, qué gloria hemos pisoteado, la gloria de Dios. Y el quinto, obediencia, hermanos. Obediencia a Dios, obediencia a su palabra, obediencia a lo que Él ha demandado de nosotros, obediencia a lo que Él quiere que nosotros dejemos,
para que día a día seamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.